Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que estoy seguro de que muchos de ustedes, especialmente los fans de las telenovelas turcas y de estas dos estrellas en particular, estaban esperando. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, explorando esa sensación tan palpable, ese anhelo que a menudo sentimos por ellos, incluso cuando están tan lejos. Sé que muchos de ustedes comparten esta conexión especial con ellos, y vamos a desgranar por qué es así, qué hace que su conexión sea tan magnética y cómo ese estar lejos puede intensificar aún más ese sentimiento. Si son fans acérrimos o simplemente sienten curiosidad por esta pareja que ha cautivado a tantos corazones, asegúrense de quedarse hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Así que vamos a ello. La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman es algo que ha trascendido las pantallas de televisión para instalarse en el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Desde su explosiva química en Erkenci Kuş, donde interpretaron a Sanem y Can, respectivamente, estos dos actores se convirtieron en un fenómeno. No solo sus personajes, sino ellos mismos como dúo, irradiaban una energía y una complicidad que eran difíciles de ignorar. Esa chispa se tradujo en un éxito arrollador de la serie, catapultando a ambos a la fama internacional. Pero, ¿qué es lo que hace que esa conexión sea tan especial y que, incluso ahora, cuando la serie ha terminado y sus caminos profesionales han tomado rumbos diferentes, sigamos sintiendo ese anhelo por verlos juntos de nuevo, o al menos por saber de ellos y su impacto? En primer lugar, hablemos de la química en pantalla. Es innegable. Demet Özdemir con su frescura, su dulzura y su capacidad para transmitir emociones de una manera tan auténtica, y Can Yaman, con su carisma arrollador, su atractivo físico y su intensidad, crearon una pareja en pantalla que era simplemente hipnotizante. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo entre Sanem y Can se sentía real, apasionado y lleno de esa tensión romántica que tanto nos gusta ver. Nos hicieron creer en su amor, en sus luchas, en sus momentos de felicidad y en sus desencuentros. Y cuando un actor logra esa conexión con el público, es difícil dejar de pensar en ello. Nos involucran en sus historias, nos hacen sentir parte de ellas, y cuando la historia termina, ese vacío puede ser difícil de llenar. Más allá de la pantalla, la percepción pública de su relación y su posterior separación también jugó un papel importante. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación romántica, hubo muchas señales, muchos momentos que alimentaron la esperanza de los fans de que algo más que una amistad existía entre ellos. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, las interacciones en redes sociales, todo contribuía a construir esa imagen de una pareja predestinada. Y cuando, lamentablemente, esa relación llegó a su fin, para muchos fue como si un sueño se desvaneciera. Ese sentimiento de pérdida, de que algo tan prometedor no llegara a buen puerto, puede generar un anhelo persistente. El anhelo en este contexto, no es solo el deseo de verlos juntos de nuevo en una serie o en la vida real. Es también el anhelo por la magia que crearon. Es el deseo de revivir esas emociones que nos hicieron sentir al verlos interactuar. Es la nostalgia por una época en la que su presencia combinada era una fuente constante de alegría y entretenimiento. Y es, también, la fascinación por el impacto que tuvieron y siguen teniendo. Demet Özdemir se ha consolidado como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional, con proyectos ambiciosos y un talento cada vez más pulido. Can Yaman, por su parte, ha conquistado mercados internacionales, participando en producciones en Italia y demostrando su versatilidad. Ambos siguen brillando cada uno por su lado, y eso, paradójicamente, puede intensificar el anhelo de verlos reunidos. Pensemos en la idea de estar tan lejos. Puede referirse a la distancia física, a sus carreras desarrollándose en diferentes países y proyectos. O puede referirse a la distancia emocional, a la separación de sus vidas privadas. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales y la conectividad global, la distancia física es cada vez menos un impedimento para seguir conectados. Los fans se aferran a cada publicación, a cada foto, a cada noticia que pueda vincularlos de alguna manera. Y es esa información fragmentada, esa ilusión de cercanía a pesar de la lejanía, la que alimenta el anhelo. Además, el anhelo también puede surgir de él. A idealización.
Cuando admiramos a dos personas que creímos que eran perfectas juntas, es difícil aceptar que la realidad pueda ser diferente. Los fans a menudo proyectan sus propios deseos y fantasías en sus celebridades favoritas. Vemos en Demet y Can la personificación de un amor idealizado, y cuando esa imagen se ve amenazada por la separación o por la distancia, surge ese sentimiento de querer que las cosas vuelvan a ser como eran, o como imaginamos que eran. Es una forma de aferrarse a un ideal que nos hizo felices. Otro factor importante es la nostalgia. Erkenci-Kuş fue un fenómeno que marcó a una generación de espectadores. Para muchos esa serie representa un momento de sus vidas, un escape de la rutina, una fuente de consuelo y entretenimiento. El anhelo por Demet y Can está intrínsecamente ligado a la nostalgia por la serie y por la época en la que la disfrutamos. Verlos juntos de nuevo, aunque solo sea en nuestra imaginación o a través de viejos episodios, nos transporta a esos momentos felices. Y no podemos olvidar el poder de las historias que nos cuentan. Demet Özdemir y Can Yaman no solo son actores talentosos, son narradores de emociones. Han interpretado personajes que nos han hecho reír, llorar, suspirar y soñar. Esa capacidad de evocar emociones tan fuertes en nosotros crea un vínculo emocional duradero. Cuando esa conexión se da con dos personas, el anhelo por presenciarlo de nuevo se vuelve aún más potente. En resumen, el título Demet Özdemir, Estás tan lejos de mí, el anhelo de Can Yaman encapsula perfectamente esa compleja mezcla de admiración, nostalgia y deseo que muchos sentimos por esta carismática pareja. El estar tan lejos puede interpretarse de muchas maneras: la distancia física, la distancia en sus carreras o incluso la distancia en sus vidas privadas. Pero el anhelo es una constante, un eco persistente de la magia que crearon juntos en pantalla. Este anhelo se alimenta de varios factores: la química innegable que compartieron en Erkenci-Kuş, la forma en que nos hicieron creer en su historia de amor en la ficción, la especulación y la esperanza que generaron fuera de ella, y la nostalgia por los momentos felices que nos brindaron. A pesar de que sus caminos profesionales los han llevado por senderos separados, el impacto que tuvieron como dúo sigue resonando en el corazón de sus seguidores. El anhelo no es solo por verlos juntos de nuevo, sino por revivir esa energía, esa chispa y esa conexión que los hizo tan especiales para tantos de nosotros. Es un testimonio de su talento y de la forma en que lograron conectar con el público a un nivel profundo. El hecho de que, incluso separados y lejos, sigamos hablando de ellos y deseando verlos juntos, dice mucho sobre el legado que han construido. Muchas gracias por acompañarme en este viaje para explorar el fascinante anhelo por Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Sienten este mismo anhelo? ¿Por qué creen que su conexión fue tan especial? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, les animo encarecidamente a que dejen un asterisco me gusta. Un simple clic hace una gran diferencia para nosotros. También, si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.